Bien, 9:37 de la mañana, ya lo habíamos anunciado, nos encontramos en los estudios de Canal N con Hildebrando Tapia, quien es parlamentario andino. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, encantado. Bienvenido a Canal N. Bueno, Gracias. lo hemos invitado por esta propuesta que se conoció a mitad de semana de la canciller colombiana sobre cerrar el Parlamento andino. ¿Cuál es su primera impresión respecto a esto? Bueno, primero que es una declaración desafortunada, porque el Parlamento andino sigue funcionando por un mandato constitucional, porque los parlamentarios no hemos sido elegidos a dedo o nombrados por un canciller, sino hemos sido elegidos a través del voto popular. Tenemos un mandato constitucional y el quien te juramenta es el Jurado Nacional de Elecciones y es el que te da la credencial. Entonces lo que vemos es que sí, lo que se está trabajando, y ya desde algunos años atrás, es ir a un proceso de modernización y de reingeniería que se están poniendo los 4 países de acuerdo. Esto tiene que cumplir los protocolos y tratados internacionales, como es revisar primero el Acuerdo de Cartagena, que tiene que pasar por los congresos, y a futuro, si hay acuerdo entre todos los gobiernos, ahí sí podría ir a un proceso de cambio, de mejora, de reingeniería o de cierre. Entonces, lo que nosotros no tenemos ninguna preocupación en ello, pero sí lamentamos esta declaración un poco descabellada y fuera de sitio de la canciller Holguín, y es la razón que muchos cancilleres no se han pronunciado. Por decir, la canciller de Perú no se ha pronunciado porque ellos saben que sería atentar contra la democracia y sería un golpe constitucional, un golpe a la democracia. Y nosotros pues estamos en contra de todas esas prácticas. Entonces nosotros estamos, Jimmy, para cerrar, totalmente tranquilos. Nosotros seguimos trabajando y trataremos pues de siempre hacer lo mejor dentro del mandato que nos dieron. Antes de conocer la noticia o la declaración de la canciller colombiana, usted señala que llevaban a cabo un proceso de modernización. ¿Por qué? ¿Sienten ustedes que el Parlamento andino no está cumpliendo su labor? ¿Por qué ese proceso de modernización? No, más bien lo contrario. ¿Tú recuerdas cuando se crea el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Cartagena? Solamente era un acuerdo. Y luego de algunos años, el año 79, los países se ponen de acuerdo para que haya una representación parlamentaria donde los parlamentos delegaban a sus parlamentarios a estas reuniones. Y ya hace algunas décadas atrás, la mayoría hace las modificaciones, y en el Perú, en el periodo del 2001 al 2006, se hace una reforma a la ley electoral para que los parlamentarios que son representantes al Parlamento sean elegidos al igual que los congresistas a través del voto popular. Así es. Los partidos mandan lista y hoy son elegidos al igual que Colombia, al igual que Ecuador. Entonces, más bien las cosas se están fortaleciendo y mejorando. Entonces, esta reingeniería que se estuvo trabajando cuando el presidente Santos fue presidente pro tempore, era justamente para darle mayor fortaleza, porque el proceso de integración no puede detenerse. Hoy, en un mundo globalizado, lo que necesitamos son alianzas estratégicas, bloques mucho más fuertes, para así como la Unión Europea, que es un claro ejemplo, que hoy, gracias a esa gran unidad, está empezando a salir de la crisis. En América Latina a futuro tengamos el gran Parlamento Sudamericano. Luego de conocerse esta declaración de la canciller colombiana, vinieron muchas reacciones. El propio Luis Iberico señaló, ¿pero qué han hecho? Que yo recuerde, no han hecho nada los parlamentarios andinos. Estamos conectados con los tuiteros y, por ejemplo, Jorge Rojas, a través del internet, nos dice: el Parlamento andino no ha realizado nada a favor de los países en cuestión. Y le pregunta directamente a usted, Hildebrando Tapia, ¿cuál es su obra? ¿Qué puede decir? ¿Por qué defender esta institución del Parlamento andino? Qué buena pregunta, Jimmy, y eso va a ayudar, creo que, para esclarecer algunos puntos controversiales. El Parlamento andino ha jugado un rol muy importante para todos nuestros países miembros en la región, solo poniendo el intercambio comercial. Hace 2 años estábamos en un intercambio comercial de menos de 8.000 millones de dólares. Hoy sobrepasan los 10.500 millones de dólares en menos de 2 años. Tenemos un intercambio comercial fluido, económico, cultural, social y político. Tenemos la Universidad Andina Simón Bolívar, que es una de las mejores universidades en maestrías y posgrados, donde hay muchos becarios, jóvenes peruanos y de los países miembros de la comunidad. Hoy, a través de los países de la comunidad, podemos transitar libremente solamente con un DNI. Ya no necesitamos ni pasaporte ni visa. Hay un intercambio de apoyo para los pequeños y microempresarios. Pero lo más importante, Jimmy, uno de los despegues que le dio al país en el aumento de nuestras exportaciones en más de 7 veces es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que se
se firmó. Y ese convenio de firmar el Tratado de Libre Comercio no viene directamente por un determinado país, sino la negociación se hace a través de los países miembros de la comunidad andina. Y es ahí que Venezuela se retira porque no estaba de acuerdo con firmar un TLC con Estados Unidos, y nosotros firmamos, y al firmar el TLC con Estados Unidos se nos abren las puertas para firmar distintos tratados con todos los países de distintos continentes del mundo, y es una fortaleza que no la podemos negar. Hace unas semanas se conoció una encuesta de unos resultados sobre efectividad de los congresistas nacionales. ¿Qué tantos proyectos de ley habían presentado? Marta Chávez no presentó ninguno en estos 2 años. ¿Cómo es en el caso del Parlamento andino? Usted presenta proyectos de ley, presenta iniciativas. ¿Cuántas ha presentado y en qué sentido? Por decir, Jimmy, hemos presentado esta ley que fue saludada no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, la ley de incentivos de retorno, que hoy se van a beneficiar muchos peruanos que viven en el exterior. Eso la presentamos como iniciativa del Parlamento andino, trabajando conjuntamente con Cancillería y el Parlamento, porque nosotros no tenemos función vinculante, sino más bien podemos proponer. Pero dentro de, así como esa labor, hay muchas iniciativas en el tema, por decir, de derechos humanos, en el tema de trata de personas, en el tema de seguridad en la región, que se han trabajado muchos convenios y hemos hecho foros importantes aquí en Perú, como en todos los países, en temas económicos, en temas sociales, en temas educativos. El aporte es impresionante, pero puede haber algunas críticas, a veces, Jimmy, por desconocimiento, pero yo sí puedo dar fe, y lo digo personalmente. Yo no soy una persona que he llegado y soy improvisado. Yo ya vengo de una carrera política, y los que están en el Parlamento andino casi todos son ex senadores o políticos de larga data. Por decir, en estos cortos 2 años yo hice la presentación de 2 libros, y uno que es Peruanos en el Exterior, y el otro Conoce tus derechos constitucionales. Aparte de esos libros, hemos tenido múltiples iniciativas. Yo he presentado y soy participante en muchos foros nacionales e internacionales, y ya eso pues no te invitan porque no estás haciendo nada, sino porque realmente tienes un backup y algo que dar. Y tanto... Bueno, también a veces tener la presencia de un parlamentario andino llama la atención, no necesariamente por la explicación que me da. Está la señora Malpartida. Claro, pero... Y es investigada ahora, claro, por ciertos vínculos. Pero nosotros hablamos por bloques, Jimmy, porque en la política, como en todos los países de la región, siempre no vamos a llegar a una perfección, porque es un mandato popular, y eso ya corresponde a los partidos políticos. Pero más que criticar, por decir, poniendo un ejemplo, si hay parlamentos dentro del continente que también no tienen de repente ni 10%, entonces habría una voz irresponsable de decir, oye, por la baja aprobación hay que pedir el cierre. No, eso sería un golpe de Estado. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar la democracia, cuidar el mandato constitucional, y mi amigo Lucho Iberico, que le tengo un gran cariño porque es un buen parlamentario, yo creo que ahí tuvo una ligereza o de repente no estuvo bien informado, pero yo sí doy fe de que hoy tenemos una buena representación. El señor Reati hace una buena labor, es una persona con experiencia. El señor Adrián Sen, la señora Hilaria Supa, en medio de su especialidad que ella maneja, lo hace muy bien, al igual que Rafael Rey. Entonces yo sí, en lo particular y en lo personal, me siento contento de seguir trabajando. Pero Rafael Rey parece que no está muy contento de seguir como parlamentario andino. Hay ciertas declaraciones en contra. No, yo no veo una declaración en contra. Lo que yo veo que él ha dicho que no está en contra de un posible cierre a futuro. Al igual que todos nosotros. O sea, cuando hay una reforma que pueda ser a futuro para mejorar, en buena hora. Y los políticos de eso debemos estar conscientes, pero sin quebrar un mandato constitucional, que eso sí sería gravísimo, sería delicado para la democracia, y otro sería generar un mal precedente en la región, porque así con esa premisa se puede cerrar pues cualquier mandato constitucional en cualquier país. Para terminar, ¿qué pasa si se concreta lo que usted espera que no? ¿Qué pasa si cierran el Parlamento andino? ¿Qué va a hacer usted? Es imposible, Jimmy, por una razón. Ya el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado, ha dicho que esto es imposible y es inviable. La Defensoría del Pueblo igual va a tener una posición. Esperamos más bien cuál es la reacción de nuestra canciller. Tiene que salir a explicar esto, porque no vaya a haber también algo oculto o amañado. Pero en lo personal, si a futuro se cierra, Jimmy, yo estoy aquí por servir a mi país. Yo soy una persona profesional, siempre he estado en la actividad privada, y yo no tengo ningún problema
porque las personas que se encuentran capacitadas lo pueden hacer y desarrollarse en cualquier lugar. Y uno para servir puede estar en la política o no en la política, sino a veces estas cosas y estos hechos que suceden desalienta no a las personas que están en ejercicio, sino desalientan a personas buenas, profesionales honestos, que quieren ingresar a la política y al ver este tipo de hechos, pues muchas veces se retraen. Y eso sí es malo para el país. ¿Presentaría algún tipo de demanda? ¿Algún tipo de acción legal? Es que ahorita no podríamos ver nada porque el Parlamento, como digo, está funcionando. No hay absolutamente nada. O sea, el cierre no se da por un comentario. El cierre se da cuando hay algo oficial y el único que te puede retirar las credenciales es el Jurado Nacional de Elecciones, pero dentro de haber cumplido un mandato constitucional. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a Ilebrando Tapia, parlamentario andino, quien conversaba con nosotros, y el llamado entonces a la canciller de la República para que tome una posición, fije qué es lo que está pasando y finalmente el gobierno va a respaldar o no lo que dijo la canciller colombiana o no. El Parlamento andino funciona tal cual en estos momentos, así que hay que estar tranquilos, por lo menos lo que nos dice el parlamentario andino, y han conocido un poco de las obras que a veces no se conocen, a veces siempre se critica, el señor Iberico también lo dijo, no he visto nada, y Lebrando Tapia le ha contestado a Lucho Iberico, al congresista Iberico. Pausa, regresamos.